Vivimos en una época donde todo invita al inmediatismo. Los mensajes son instantáneos, los alimentos están listos en minutos, las aplicaciones prometen resolver la vida con solo tocar la pantalla, y la paciencia se ha convertido en casi una debilidad. Hay toda una cultura construida sobre el deseo de hacer la vida más rápida, más fácil, más cómoda. Y en parte es comprensible. ¿Quién no desea evitar el dolor? ¿Quién no quisiera un atajo? El problema surge cuando esta búsqueda del confort se convierte en nuestro principal criterio para tomar decisiones. Cuando elegimos lo que menos duele en lugar de lo que es correcto, lo que nos exige menos en vez de lo que nos transforma. La frase de Jerzy Gregorek resuena como una advertencia en este contexto. Elecciones fáciles, vida difícil. Elecciones difíciles, vida fácil. A simple vista parece contradictoria, pero si prestamos atención, nos damos cuenta de que esta afirmación encierra una profunda verdad espiritual. La facilidad de hoy paga un precio más tarde. Por otro lado, el esfuerzo de hoy se convierte en libertad en el futuro. La Biblia no utiliza estas mismas palabras, pero el concepto está allí, y está claro. Jesús nos enfrenta a esto en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. El camino ancho es tentador. Ofrece alivio inmediato, promesas de libertad, una falsa sensación de autonomía, pero al final lleva a la ruina. En cambio, el camino estrecho, aunque incómodo, es el único que lleva a la vida. Esto no es solo una metáfora espiritual. Es un principio que abarca todas las áreas de la vida. Elegir perdonar en lugar de alimentar el rencor es un camino estrecho. Renunciar a un placer momentáneo por causa de un compromiso con la santidad es un camino angosto. Optar por la verdad cuando la mentira sería más conveniente también lo es. Todas estas elecciones duelen ahora, pero son ellas las que construyen una vida sólida, alineada con el cielo. La verdad es que todos queremos un futuro bendecido. Queremos paz, realización, madurez, propósito. Pero pocos están dispuestos a pagar el precio por ello, porque ese precio casi siempre se presenta en forma de decisiones difíciles, renuncias dolorosas, sacrificios diarios. El problema es que al evitar estos dolores, simplemente estamos posponiendo el sufrimiento y volviéndolo más profundo. Lo que no enfrentamos hoy como dolor voluntario, nos alcanza mañana como consecuencia inevitable. Muchos viven saltando de oportunidad en oportunidad, de plan en plan, de idea en idea, no porque tengan muchas opciones, sino porque no pueden comprometerse con nada que exija constancia y disciplina. Confunden movimiento con progreso, pero vivir moviéndose no es lo mismo que avanzar. La persona que busca constantemente el camino más fácil en realidad está huyendo del dolor necesario para construir. Y quien no construye, vive dependiendo de lo que otros han edificado. En el fondo, todos sabemos a dónde estamos llamados a crecer. Todos tenemos una decisión difícil esperándonos. Puede ser romper con un ciclo vicioso, poner fin a una relación tóxica, volver a la iglesia, asumir un llamado, reorganizar la vida espiritual o simplemente dejar de huir de uno mismo. El camino estrecho no siempre es grandioso a los ojos humanos. A veces comienza con un simple no, no al pecado, no al orgullo, no al confort, no a la distracción. Pero es en ese no donde nace el sí más poderoso de nuestra vida. Un sí a Dios, un sí a nuestro propósito, un sí a la transformación que tanto deseamos, pero que solo llega a quienes permanecen en el proceso. ¿Y si el dolor que estás evitando fuera precisamente lo que te liberaría? ¿Y si el malestar fuera la respuesta a la oración que hiciste? ¿Y si la dificultad fuera el regalo de Dios disfrazado, moldeándote para lo que vendrá? La madurez espiritual no nace de lo fácil, nace de lo que se enfrenta con valentía. Por eso, antes de seguir buscando atajos, detente y observa hacia dónde te están llevando tus decisiones. El camino ancho puede parecer prometedor, pero no tiene salida. El camino estrecho, aunque oscuro al principio, lleva a la vida. No solo vida eterna en el sentido celestial, sino vida abundante aquí, con propósito, paz y frutos que permanecen. Elegir lo difícil no es ser masoquista, es ser maduro. Es entender que lo fácil de hoy puede convertirse en la prisión de mañana y que la disciplina de hoy es el cimiento de la libertad del mañana. Tal vez sea hora de dejar de huir. Tal vez sea hora de enfrentar el proceso. Tal vez, solo tal vez, sea hora de aceptar que crecer duele. Pero no crecer duele mucho más. Porque al final, el camino de menor resistencia casi nunca es el que Dios planeó. Y lo que Él soñó para nosotros siempre vale cada paso, incluso cuando esos pasos son pesados. No todo camino fácil lleva a un buen destino.
¿Qué camino has elegido? Hay un tipo de distracción más peligrosa que el pecado evidente. Es aquella que viene disfrazada de algo bueno, una oportunidad legítima, una idea con potencial, una actividad que todos aplauden, pero que en la práctica nos desvía de lo que Dios realmente quiere hacer en nosotros. Es el exceso de posibilidades lo que debilita el enfoque. Es la abundancia de caminos lo que nos aleja del propósito. Y la dura verdad es que muchas veces el enemigo no necesita destruirnos con el mal, basta con entorpecernos con lo bueno. Vivimos en una generación hiperconectada, constantemente bombardeada por estímulos y opciones. Nunca tuvimos tanto acceso, tanta variedad, tanto contenido, pero también nunca estuvimos tan agotados, tan perdidos, tan distraídos porque todo esto tiene un precio. Nos hemos vuelto incapaces de mantener un enfoque verdadero. Empezamos algo y rápidamente queremos otra cosa. El compromiso se convierte en una carga. La fidelidad parece anticuada y poco a poco vamos perdiendo la capacidad de permanecer con Dios, con las personas, con nosotros mismos. Pero la vida con Dios exige precisamente lo contrario: perseverancia. Él no edifica en quien salta de piedra en piedra. Él edifica en quien permanece. La fe no florece en un terreno inestable, florece en la constancia, incluso cuando todo parece monótono. Por eso, la disciplina es más que esfuerzo, es renuncia. Y no solo de pecados, es la renuncia incluso a oportunidades legítimas cuando compiten con nuestro llamado. Pablo lo sabía. Escribió a los Filipenses: olvidando lo que queda atrás y avanzando hacia lo que está adelante, sigo la meta. Filipenses 3, 13, 14. Tenía un enfoque, una meta, y para alcanzarlo necesitó dejar muchas otras cosas atrás, incluidos logros, títulos y prestigio. Pablo no fue un hombre que hizo de todo, fue un hombre que hizo lo que Dios lo llamó a hacer. Y eso es madurez. Ese es el problema de las distracciones. No parecen equivocadas, simplemente no son tu misión. Y si el diablo no puede detenerte con el pecado, intentará sabotearte con exceso de actividades, compromisos, deseos. Todo en nombre de una vida plena que en el fondo solo roba la plenitud de la presencia de Dios. Por eso Hebreos 12:11 nos recuerda: ninguna disciplina parece causa de gozo en el momento, sino de tristeza, pero después produce un fruto pacífico de justicia en los que por ella han sido ejercitados. La disciplina es dolorosa porque exige decisiones conscientes. Nos obliga a elegir entre lo que queremos ahora y lo que queremos para siempre. Y lo más difícil, muchas veces, exige que digamos no a cosas buenas para decir sí a lo mejor de Dios. Jesús vivió esto en el desierto. Fue tentado con buenas ideas: transformar piedras en pan, lanzarse desde lo alto del templo, conquistar los reinos del mundo. Todo ofrecido por Satanás como un atajo hacia el poder, la relevancia, la gloria. Pero Jesús dijo: no porque esas cosas fueran malas en sí mismas, sino porque no estaban alineadas con el tiempo y el modo de Dios. Eligió lo difícil, eligió la cruz y por eso hoy tenemos salvación. Muchas veces tu llamado no será saboteado por algo escandaloso, sino por una secuencia de pequeñas concesiones. Un sí aquí y otro allá. Una distracción hoy, una negligencia mañana. Cuando te des cuenta, estarás tan lejos del propósito como alguien que cayó de forma visible. Solo que en tu caso fue sutil, y eso es lo que hace todo más peligroso. Por eso necesitamos aprender a decir no. No solo al pecado. Eso es lo básico, pero no al exceso. No a la comparación, no al inmediatismo, no a la idea de que necesitas hacer todo, ser todo, agradar a todos, porque la verdadera vida con propósito no se mide por lo que haces, sino por la claridad con la que vives aquello que Dios te ha confiado. El enfoque es espiritual. Protege nuestro corazón de la desviación y nuestro tiempo de la dispersión. El problema es que requiere decisiones difíciles, y hacer lo que es difícil nunca será popular. Pero es precisamente por eso que pocos cosechan frutos duraderos, porque no permanecieron lo suficiente, porque desistieron en la incomodidad, porque cambiaron lo esencial por lo momentáneo. Pero hay algo poderoso en quien elige permanecer. Quien soporta la incomodidad de la disciplina hoy cosecha la paz que viene de la fidelidad mañana. Quien aprende a decir no con sabiduría vive un sí con libertad. Y quien se niega a negociar su enfoque acaba encontrando el fruto que solo nace en el campo de la persistencia. Tal vez hoy necesites revisar tus elecciones, repasar dónde está tu energía, tu tiempo, tu corazón, preguntarte con sinceridad: ¿esto me acerca o me aleja de lo que Dios quiere construir en mí? ¿Es solo bueno o es mi propósito?
¿Lo que estoy haciendo es porque fui llamado o lo mantengo solo por miedo a decepcionar a las personas? Es mejor ser fiel a tu llamado que impresionar al mundo. Es mejor ser coherente en lo secreto que parecer productivo en lo superficial. Es mejor caminar despacio con enfoque que correr sin dirección. Porque al final, quien intenta hacer todo, casi siempre pierde lo esencial. Quien no aprende a decir no a lo bueno, nunca vivirá lo mejor. Hay algo que solo la persistencia construye. Algo que no nace del entusiasmo de un comienzo, ni de la emoción de un culto memorable, ni del calor de una decisión momentánea. Nace de la repetición, de la constancia, de hacer lo correcto, incluso cuando nadie ve, incluso cuando el cielo parece en silencio, incluso cuando ya no sientes nada. Esa es la fe que genera fruto, la fe que persiste. El mundo valora los comienzos grandiosos, pero el cielo honra a quien termina bien. Muchos comienzan con intensidad, pero pocos permanecen con integridad. Muchos hacen promesas ante el altar, pero pocos viven esas promesas en la rutina. La diferencia entre los que fructifican y los que marchitan no está en el talento, ni en la emoción, sino en la decisión diaria de permanecer, especialmente cuando todo dentro de ti grita para rendirse. La Biblia está llena de ejemplos de personas que eligieron lo difícil, no porque fuera la opción más lógica, sino porque sabían que el propósito de Dios vale más que el confort humano. José es un ejemplo claro. Cuando tuvo la oportunidad de ceder a la seducción de la mujer de Potifar, dijo no. Y no fue un no fácil, era una oportunidad tentadora en un contexto donde estaba vulnerable, lejos de la familia, injusticiado y solitario. Pero eligió lo difícil y por eso fue encarcelado. Pero irónicamente fue esa prisión la que lo puso en el camino al trono. Lo que parecía derrota, en realidad fue el inicio de la exaltación. Daniel también eligió lo difícil. Rechazó los manjares del rey. Prefería orar, incluso con un decreto de muerte firmado. ¿Y qué recibió a cambio? El foso de los leones. Pero fue en ese foso donde Dios lo honró. Fue en la fidelidad en medio del riesgo donde se manifestó la gloria de Dios. No vio la recompensa antes. Vio la hornaza, vio los leones y aún así permaneció. Esto es lo que Hebreos 12:11 trata de enseñarnos. Después la disciplina produce un fruto pacífico de justicia en los que por ella han sido ejercitados. El fruto viene después, nunca antes. La paz viene después, la justicia viene después. El problema es que la mayoría se rinde antes de la cosecha, antes del giro, antes del después. Y no hay cosecha sin siembra, no hay fruto sin raíz. No hay gloria sin cruz. Gálatas 6:7-9 refuerza esto claramente. No os engañéis, de Dios no se burlan, pues lo que el hombre siembra, eso también segará. Y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El tiempo de la cosecha no está bajo nuestro control. Lo que está en nuestro control es la decisión de continuar, incluso cuando no vemos nada brotar. Por eso, quien vive por fe necesita aceptar el proceso. Necesita soportar el silencio, el tiempo, la prueba. La vida con Dios no se construye en un momento. Se forma en 1000 pequeñas decisiones invisibles, hechas en lo secreto, firmadas en el corazón, sustentadas por la gracia. Y lo que parece pequeño para el mundo es precioso para el cielo. Puede que estés enfrentando luchas que nadie entiende. Puede que estés renunciando a cosas que otros llaman exageraciones. Puede que estés siendo fiel en un lugar donde nadie te reconoce, pero sigue adelante. Hay un tipo de fruto que solo nace en árboles que no han sido arrancados en la estación seca. Estás sembrando, aunque con lágrimas. Estás firmándote, aunque con miedo. Estás obedeciendo, aunque no entiendas todo. Y eso es fe. La fe no es siempre sentir. La fe es continuar creyendo cuando los sentimientos se han ido. Es obedecer, aunque no tenga sentido. Es seguir sembrando, aunque la tierra parezca seca. Y hay un tipo de paz que no viene del mundo, una paz que no depende de las circunstancias, una paz que nace de la conciencia limpia, de la obediencia silenciosa, del compromiso con el cielo. Esa paz es el fruto pacífico de justicia que Hebreos promete, y solo viene para aquellos que soportan el proceso, aquellos que enfrentan el dolor con propósito, aquellos que no intercambian lo eterno por lo inmediato. Hoy puedes estar cansado, puedes estar tentado a rendirte, puedes estar mirando hacia el lado y pensando que otros están más avanzados, más exitosos, más libres. Pero ten cuidado, los atajos siempre cobran más caro al final, y lo que se construye con prisa no resiste la tormenta. La fidelidad silenciosa es más fuerte que la performance ruidosa. Puede que no lo veas ahora, pero hay una cosecha reservada para tu obediencia.
El honor esperando a quien soporta el peso de la cruz sin dejarla a medio camino. La paz reservada para quien insiste en sembrar justicia, incluso cuando todo parece injusto a su alrededor. Tal vez hoy necesites recordar lo que te trajo hasta aquí, volver al altar donde dijiste sí a Dios, revisar la promesa que hiciste cuando aún había lágrimas en los ojos, reavivar la convicción que se apagó por el cansancio. El Dios que comenzó la buena obra no se ha rendido, solo está esperando que permanezcas un poco más, porque quien permanece fructifica, y quien fructifica glorifica. No fuiste llamado a la facilidad, fuiste llamado a la fidelidad. Y hay una eternidad esperando a quienes permanecen. Elijo lo difícil porque quiero lo eterno. Hay un momento en el que la reflexión debe convertirse en decisión. Un punto en el que las palabras bonitas, los versículos subrayados y las promesas hechas deben salir del papel y transformarse en práctica. Porque la vida con Dios no se construye solo con conocimiento, sino con obediencia. Y obedecer casi siempre es elegir el camino más difícil. Durante mucho tiempo pensamos que seguir a Cristo era solo creer en algo, pero Él nunca llamó a nadie solo a creer, llamó a seguir. Y seguir implica movimiento, dirección, elección, sacrificio. Es tomar la cruz todos los días, es renunciar, es negarse a sí mismo. Es un evangelio que confronta, no que acomoda, que libera sí, pero liberando también corrige. Jesús nunca prometió facilidad, prometió presencia. Y es esa presencia la que hace soportable el proceso. Es ella la que nos sostiene en las noches sin respuestas, en los días en que todo dentro de nosotros quiere regresar atrás. Porque aunque no veamos resultados, sabemos que no estamos solos. El Maestro camina con nosotros y eso basta. Pero aún así, somos tentados a rendirnos, a negociar, a flexibilizar principios, a cambiar lo difícil de ahora por un alivio momentáneo. El problema es que cada vez que hacemos eso debilitamos nuestra alma. Cada concesión mata un poco de nuestra esencia hasta que un día despertamos y ya no sabemos quién somos. Solo nos queda un vacío, consecuencia de años diciendo sí a lo que parecía más fácil, más rápido, más popular. Llega un momento en el que es necesario detenerse y decir: basta, basta de vivir tratando de agradar a todos. Basta de correr detrás de validación. Basta de hacerlo cómodo y llamar eso fe. Basta de negociar la eternidad por minutos de placer o aceptación. Es hora de elegir. Elegir con madurez, elegir con fe, elegir con coraje. Tal vez estés a punto de tomar una de esas decisiones. Tal vez haya algo que sabes que debes cortar, pero has pospuesto. Un ciclo, una adicción, una relación, una excusa. Tal vez sea algo interno, orgullo, victimismo, autocompasión. Tal vez sea externo, compromisos que te alejan de Dios, hábitos que roban la salud del alma. Sea lo que sea, el Espíritu Santo ya lo ha señalado, y ahora depende de ti. Puedes seguir negociando, seguir tratando de mezclar luz con sombra, fe con conveniencia, pero sabe que cada elección moldea tu futuro. Lo fácil de hoy puede ser la prisión de mañana. Lo difícil de hoy puede ser la libertad siempre. Hebreos 12 nos recuerda que estamos rodeados de una nube de testigos, personas que antes que nosotros hicieron el mismo camino. Gente como tú de carne y hueso, pero que decidió creer aunque no tuviera garantías, que decidió correr aunque estuviera herida, que decidió permanecer aunque estuviera cansada. Y ellos terminaron la carrera porque no miraron a la hora, sino a lo eterno. Por eso el texto dice: corramos con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto, mirando firmemente a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:1-2. El secreto no está en nuestra fuerza, sino en nuestro enfoque. Y si nuestros ojos están en Cristo, el peso de la renuncia se vuelve ligero, el dolor se convierte en semilla, el proceso se convierte en testimonio.